La manera más sencilla de definir al espacio es la distancia entre dos objetos. Como resulta natural, se desprende del volumen, como una consecuencia del sentimiento de profundidad que genera. Esta categoría es fundamental para entender el equilibrio de la obra, siendo que sin el espacio no podrían lograrse los juegos de composición en el orden de los elementos contenidos. Entonces el espacio tiene el valor de organizar aquello que quiere representarse en la obra, y da el sentido de equilibrio de formas que necesita. Volumen. El término hace referencia a la manera en la que las figuras representadas en la obra parecen salirse del espacio de composición. Están logradas de tal forma que dan un sentimiento de profundidad, de oquedad y de espacio. Es por esto que en el volumen se conjugan las tres dimensiones, lo alto, lo ancho y lo profundo, y hacen que la situación plasmada en la obra imite los espacios como se perciben en la realidad. La perspectiva es un método de dibujo para representar las cosas en el espacio. Dicho de una forma más técnica, se trata de un procedimiento para representar gráficamente objetos tridimensionales y sus relaciones espaciales en una superficie plana. A lo largo de la historia, los artistas han plasmado esto de maneras muy diferentes, porque también se han movido por intereses diferentes. En general, y hasta el Renacimiento, los artistas querían pintar las cosas no solo como las veían, sino también como sabían que eran. Los egipcios, por ejemplo, combinaban una versión de perfil y otra frontal para representar la figura humana. Los griegos, en cambio, no dibujaban las cosas como sabían que eran, sino que empezaron a dibujarlas tal y como las veían. Los griegos fueron los primeros en descubrir lo que se llama el escorzo, que parte de la idea de que una persona nunca puede ver de una vez un objeto en su totalidad. Si observamos algunos pies dibujados por los griegos, vemos que el artista dibujó lo que se ve desde un determinado punto, sin tener en cuenta todo lo que sabía sobre aquel pie. En la época medieval, las intenciones de los artistas cambiaron. Se sabe que la mayoría de pinturas y esculturas se hicieron para ilustrar las doctrinas de la Iglesia y de la historia sagrada. No pretendían copiar las cosas como son, sino explicar una historia o representar un pensamiento. En la época del Renacimiento, el objetivo del artista era llevar a cabo una copia fiel, exacta y veraz de la realidad. Así resultó inevitable la aparición en el dibujo de la perspectiva lineal. La perspectiva en dos partes, la blanca y la rosa. La blanca tiene que ver con cómo nosotros vemos las cosas, es decir, la manera visual. Y la rosa tiene que ver con la forma en que las dibujamos, o sea, la manera gráfica. Bien, la visual se divide en dos. La perspectiva aérea, que tiene que ver con el espacio, y la perspectiva lineal, que tiene que ver con las medidas. Vamos a ver un par de ejemplos de cada una para que esto quede bien claro. Esta es la perspectiva aérea. Si te fijas, entre más espacio hay entre lo que está más cercano a nosotros y lo más lejano, el grado de detalle y el contraste va disminuyendo. Las personas que están cerca de nosotros se ven claras, nítidas, con mucho color, y lo que está con más espacio entre nuestro ojo y el objeto se ve menos claro. Entonces, la aérea tiene que ver con el espacio. Y aquí tenemos otro ejemplo muy claro también. Las montañas que están más cerca de nosotros tienen más detalle, y esas están por encima de las que están más lejos, que se ven con menos detalle. ¿Okay? Esos fueron ejemplos de la perspectiva aérea. Ahora, si nos vamos a la lineal, vemos lo siguiente. La lineal tiene que ver con la medida de las cosas. Por ejemplo, este pequeño módulo cuadrado de esta escalera se va repitiendo conforme vamos avanzando por toda la escalera. Pero fíjate cómo si está más lejos de nosotros, esa medida se ve aparentemente más pequeña, a pesar de que puede ser la misma del inicio, comparada con la primera. Entonces, conforme se va haciendo más lejano, se va haciendo más pequeño. Y esto tiene que ver con la medida. Recuerda, la perspectiva lineal tiene que ver con la medida. Y lo mismo pasa con la carretera. Si te fijas, esta carretera tiene el mismo ancho
conforme vas avanzando. Sin embargo, lo que está más cerca de nuestro carro está más cerca de nuestros ojos, por lo tanto se ve más grande que lo que está más lejos. Y esas dos cosas pertenecen a la parte visual de la perspectiva. Pueden ser bastante obvias porque es lo que tú ves todos los días. Sin embargo, cuando nos vamos a la parte de dibujar la perspectiva es cuando las cosas se pueden complicar un poquito. Y esta parte gráfica se divide en dos, la perspectiva cónica y la perspectiva ortogonal. La cónica es la que vamos a desarrollar durante todo el curso, así que no voy a entrar en mucho detalle. Y la ortogonal no la vamos a ver en este curso porque no se asemeja a la realidad. Y aquí te enseño unos ejemplos. Bien, la perspectiva cónica se asemeja a la realidad porque pues, lo vemos en una fotografía. Eso significa que es igual a como lo ven nuestros ojos. Fíjate cómo todos los edificios van y si dibujamos una pequeña retícula, vemos cómo todo se junta en un punto en el centro. Esto es un dibujo o una fotografía que utiliza un punto de fuga. Sin embargo, puede haber otros ejemplos en los que estas líneas van a dos puntos diferentes, es decir, a dos puntos de fuga, pero sigue siendo perspectiva cónica. Y finalmente tenemos otro ejemplo en el que tenemos tres puntos de fuga que generalmente se utilizan para exagerar los dibujos, porque en este caso nuestro curso va a tratar sobre dibujos, y muchas veces se pueden usar para cómics o dibujos de fantasía en los que tienes cosas que quieres pues hacer que se vean más grandes. Esos fueron ejemplos de perspectivas cónicas, ¿ok? Ahora, si nos vamos a las ortogonales, en estas no podemos usar fotografías porque te había comentado que no es como nuestro ojo o las cámaras ven las cosas, pero sí puedo usar estas pues, ilustraciones o pinturas antiguas porque así es como dibujaban antes los paisajes. Fíjate cómo vamos a usar de ejemplo este edificio, cómo tiene todas sus líneas paralelas entre sí. Entonces, lo que pasaría es que si dibujamos este pequeño edificio infinitamente hacia arriba, vamos a ver que nunca se va a hacer más pequeño. Entonces eso no respeta las reglas pues, de nuestros ojos, en las cuales conforme más lejano esté, más pequeño se hace. Entonces la perspectiva ortogonal, pues sus bases son las líneas paralelas, ¿ok? Fíjate cómo en el de la derecha también vemos el mismo ejemplo en las ventanas. Incluso si te fijas en el tamaño de la gente, nunca se hace más pequeña la gente. Si te fijas, esta personita que está aquí tiene un tamaño X y las que están atrás tienen el mismo tamaño, siendo que deberían de ser más pequeñas las de atrás si esto simulara la realidad. Aquí tenemos otro ejemplo donde vemos exactamente lo mismo. El piso tiene líneas paralelas en lugar de irse haciendo cada vez más pequeñas. ¿Ok? Fíjate, las ventanas son iguales y todo sigue esas reglas. Y finalmente te muestro una ilusión óptica para que veas pues, lo curiosa que puede ser la perspectiva ortogonal. Dominada a placer esta técnica por los artistas, vino una etapa en que lo que se trabajó fue la ruptura de la dimensión espacial. Ya el propósito no consistía en representar en dos dimensiones lo que veíamos en el espacio, sino en presentarle al espectador la visión subjetiva, interior del artista sobre un tema a partir del manejo y de la distorsión de los distintos elementos que componían esa dimensión espacial. Se desplazaron los puntos de fuga a otras zonas de las superficies y la búsqueda de la composición del cuadro se hizo cada vez más compleja, pues no había un canon uniforme que sirviera de guía. La fragmentación de los planos y el solapamiento de su representación es otra característica de este tiempo. Aparecieron nuevos modos para manejar el color y para interpretar la pintura, para romper con las reglas y jugar con la imaginación.
Color se refiere a la cantidad de luz que los objetos reflejan por sí mismos. De manera general, tiene tres características fundamentales: el tono, o matiz, que se refiere al nombre mismo del color, rojo, negro, azul, etc. El valor o la luminosidad, se refiere a qué tanto brilla o qué tan sombrío es. Y la saturación, que se trata exclusivamente a qué tan viva es la luz, dentro del juego cromático que la composición pretende lograr. El artista estudia los colores utilizando la rueda de colores. Todos los colores son diferentes combinaciones del azul, el rojo y el amarillo. Utilizando la rueda de colores, el artista puede ver qué colores quedan cerca. Estos colores se conocen como colores análogos. Además se puede ver qué color queda opuesto en la rueda de colores. Los colores que están opuestos se conocen como colores complementarios. Los colores complementarios se acentúan al utilizarse juntos, mientras que los colores análogos hacen combinaciones más suaves o calmadas. La pureza o brillo de un color se conoce como intensidad, y la intensidad puede reducirse si mezclamos el color con su color complementario. Además, el color se oscurece con más negro o se aclara con más blanco. Se le cambia el valor. Cuando se trabaja con colores es importante saber la forma en que un color reacciona junto a otro color, y más aún la forma en que los colores trabajan en conjunto. El arte es una visión crítica o no de los eventos ocurridos en el transcurso del tiempo. Por medio de nuestros sentidos podemos comprender el sentir de la época sin estar limitados por las barreras ideológicas que han establecido nuestros historiadores. La historia que relata el arte es la esencia de nuestra cultura, lo que hemos sido, somos y seremos. Una imagen que cambia a la vez que cambiamos nuestra manera de vivir y sentir. A través del arte aprendemos a percibir nuestro mundo. Es más fácil apreciar nuestra realidad luego que hemos aprendido a percibirla. Y mejor aún cuando podemos expresar nuestros sentimientos sobre lo que estamos viviendo, viendo y percibiendo.